soy Karen y ya casi se acerca Navidad. De hecho, en nuestra familia ya estamos aquí comprando las cosas, los regalos, todas esas cosas. Y pues también estamos haciendo los preparativos de la cena. Y la verdad yo quería enseñarles algo súper padre para que ustedes puedan preparar en la cena de Navidad de su familia y verdaderamente se luzca. Esto que les voy a enseñar es algo muy navideño. Les voy a enseñar un platillo fuerte, un postre y una bebida. Y bueno, pues vamos a ver cómo es que se prepara esta deliciosa cena. Lo que vamos a hacer primero es un jamón navideño al horno. Para eso vas a necesitar un jamón de 3,5 kilos. Bueno, este fue el que yo encontré sin hueso y este lo encuentras en el supermercado. También una lata grande de rebanadas de piña en almíbar, 70 gramos de cerezas maraschino, 75 gramos de azúcar mascabado o azúcar morena, 30 gramos de clavos de olor enteros y un refresco de 355 mililitros sabor lima-limón. Si no encuentras de ese sabor, puedes también utilizar un refresco de limón. Y también vamos a necesitar una charola como estas. Lo primero que vas a hacer es colocar el jamón en una charola y vas a hacer cortes diagonales en forma de diamante. Como mi jamón ya tenía unas líneas, voy a guiarme con estas y lo vas a cortar de esta manera. No cortes tan profundo porque si no tu jamón se va a partir en dos. Vas a poner un clavito en cada una de las intersecciones de las líneas que hiciste y esto lo vas a hacer con todo tu jamón. Te tiene que quedar algo como esto. Después vas a colocar las rebanadas de piña en el jamón. Ponlas donde tú quieras, pero ponles un palillo para que no se caigan. Y en medio de las piñas vas a poner una cereza. Después en un recipiente vas a verter el almíbar de la lata de las piñas y vas a mezclarlo con el azúcar mascabado y el refresco. Y esta mezcla la vas a verter en todo el jamón. El tiempo va a depender del tamaño de tu jamón, 1 hora por cada kilo. Por ejemplo, si tú tienes un jamón de 5 kilos, entonces lo vas a tener que hornear durante 5 horas a 72 grados centígrados. Cuando esté listo, sácalo del horno con cuidado y lo vas a enfriar un poco. Recuerda bañarlo con el juguito que soltó al hornearlo. Esto está delicioso y la verdad es súper fácil de hacer, polinesios. Lo siguiente que les voy a enseñar es hacer un pastel de frutos secos. Para este vas a necesitar 2,5 tazas de harina, media cucharadita de clavo en polvo, media cucharadita de canela en polvo, media cucharadita de jengibre molido, una cucharadita de polvo para hornear, 1,5 taza de brandy, media taza de jugo de naranja, media taza de miel, 125 gramos de nuez picada, 125 gramos de arándanos, 125 gramos de fruta cristalizada, este puede ser piña, camote o calabaza, 125 gramos de higo, 125 gramos de acitrón, este también puede ser naranja o limón cristalizado, estos los encuentras en el supermercado en estas fechas, 50 gramos de cerezas picadas, media taza de azúcar mascabado, 125 gramos de pasitas, 20 gramos de mantequilla a temperatura ambiente y finalmente 5 huevos. Lo primero que vas a hacer es partir todos tus ingredientes cristalizados en cuadritos, incluyendo las cerezas. Después, en un recipiente vas a poner todos los ingredientes en polvo. Todos estos los vas a pasar por un colador para evitar grumos en el pastel. Ya que los hayas agregado, lo vas a mezclar todo muy bien. Lo siguiente, en un recipiente vas a batir la mantequilla hasta que quede en forma de crema. Después le vas a agregar el azúcar mascabado y lo vas a mezclar perfectamente. Vas a separar las yemas y las claras de los 5 huevos y después vas a batir súper bien todas las yemas hasta que te quede de esta forma. Y esto lo vas a agregar poco a poco a la mezcla de mantequilla y mascabado. Vas a batir todo muy bien hasta incorporar todos los ingredientes. Después vas a agregar la miel y el jugo de naranja y esto lo vas a mezclar muy bien. Cuando todo quede súper bien mezclado, vas a agregar la mitad de los ingredientes en polvo poco a poco y mézclalo súper bien. Después vas a agregar los frutos cristalizados y lo vas a mezclar con una cuchara. Cuando este esté bien mezclado, vas a agregar la otra mitad de los ingredientes en polvo, poco a poco. Después vas a poner tus claras a punto turrón con tu batidora. Cuando estén listas vas a verterlas a la mezcla y con cuidado vas a empezar a incorporarlo perfectamente de esta manera. Yo voy a utilizar un molde redondo como rosca
o también puedes utilizar el molde de pastel que tú tengas en casa. Y le vas a poner mantequilla alrededor y un poco de harina para evitar que se pegue el pastel. Después agrega toda la mezcla a tu molde, dejando 1/3 del molde libre para que no se vaya a desparramar. Y lo vas a meter al horno a 180 grados centígrados durante 1 hora aproximadamente. Cuando esté listo, sácalo con cuidado y desmóldalo. Lo vas a dejar enfriar. Y cuando esté totalmente frío, lo vas a bañar con el brandy. Ponle lo que tú gustes. También, si no te gusta el brandy, puedes dejarlo así y también sabe súper delicioso. Esta última receta es té de vino. Para prepararla vas a necesitar 2 naranjas, 2 limones, 2 varitas pequeñas de canela, 2 estrellas de anís, 6 clavos de olor enteros, una pizca de nuez moscada en polvo, 80 gramos de azúcar y 1 litro de vino tinto. En una olla mediana vas a agregar la canela, el anís estrella, los clavos de olor, la pizca de nuez moscada, el azúcar y la cáscara de una naranja y de un limón. Recuerda que tienes que lavar muy bien la fruta antes de empezar a cocinarla. Y le vas a agregar un poco de vino hasta que cubre el azúcar y lo vas a poner a fuego medio en la estufa. Con una cuchara lo vas a mover con cuidado poco a poco hasta disolver totalmente el azúcar. Después le vas a agregar todo el vino que resta y vas a agregar rodajas de un limón y rodajas de una naranja y déjalo calentar a fuego lento. Cuando empieces a ver las primeras burbujitas, apágalo, porque si lo dejas hervir se va a consumir bastante. Vas a dejarlo enfriar un poco y luego ya lo puedes servir en una jarra de vidrio o también en tazas individuales. Esta bebida se toma caliente. Tú puedes hacer 1, 2 o las 3 recetas que te enseñé para tu cena de Navidad. El punto de estas recetas que te enseñé es para que tú te luzcas verdaderamente en la cena y disfrutes el tiempo con tu familia. Y bueno, solo me queda desearles una bonita Navidad, que estén rodeados de toda su familia y que realmente disfruten este día. Si tú haces una de estas recetas, me gustaría que le tomaras una foto, pero no solamente al platillo, sino también tómate una foto tú con el platillo que hiciste para Navidad. Realmente me va a hacer muy feliz ver las fotos de las recetas que yo les enseñé. Y bueno, Polines, los veo en el siguiente video. Les mando un saludo y un besote. Si usar algo así, ten en cuenta que las medias, los calentadores y los tenis o botas sean del mismo color, porque si no te... ¿Ya vieron qué fácil fue hacer estas uñas? En verdad, a mí me encantaron, las voy a hacer todo el tiempo y más en estas fechas.